¿Cómo nos limpia cuando nosotros venimos, por ejemplo, hasta este lugar y escuchamos la palabra del Señor y esa palabra toca nuestro corazón, revela aquello que nosotros estamos ocultando y nos arrepentimos delante del Señor? La palabra nos limpia, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Veamos ahora algunas poderosas razones que tenemos para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Primero dice, controlar pensamientos. Para guardar la palabra del Señor, para atesorarla, necesitamos controlar pensamientos. Dice acá el proverbista, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y aquí vemos que los pensamientos en el interior de una persona eventualmente resultan en su comportamiento exterior. Por eso existen varios consejos en la Biblia acerca de cómo controlar nuestros pensamientos. Tal vez el más importante se encuentra en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, amén. Es decir, debemos controlar nuestros pensamientos ocupando nuestra mente en buenas obras, amén. Dice el proverbista, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. ¿Qué pasa? Que la verdadera identidad y el carácter de una persona no se define por lo que aparenta o dice, sino por sus intenciones, por sus pensamientos, por sus convicciones. Amén. Por aquello que tenemos guardado y atesorado en el corazón. Porque eso es lo que va a dar a luz. Amén. Lo que va a dar a relucir. Lo que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, las creencias o cosas que nosotros albergamos en nuestra mente y emociones que moldean nuestra perspectiva, a lo mejor de cómo vemos las cosas, guían nuestras decisiones y eventualmente determinan nuestras acciones. Lo que yo tengo en el corazón me va a hacer proceder frente a una situación. ¿Cómo tengo que afrontarla? ¿Qué decisión tengo que tomar? Amén. Todo eso, por eso el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Así es. Entonces, si tienes pensamientos constantes de bondad, obviamente tu actitud va a ser de amor, de ayudar a los demás, de querer estar con el prójimo, eso se va a reflejar. Pero si por el contrario nosotros hay envidia, hay engaño, amén, hay amargura, ¿cierto? Entonces el trato hacia los demás se va a volver de esa naturaleza. Todo lo contrario, amén. Amén. Y eso se refleja, aunque no creamos, a lo mejor nosotros mismos no nos damos cuenta, pero hay actitudes de nosotros que se reflejan. Porque podemos estar diciendo sí, pero nuestra cara dice sí, no, es no. Entonces hay actitudes de nosotros que reflejan, amén. Entonces dice, ¿significa eso que debemos ir pensando en flores, pájaros o la naturaleza? Bueno, eso no causaría daño porque tales cosas son parte de la creación de Dios. Pero existe algo en lo cual meditar que es mucho mejor que la naturaleza, y es la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que el hombre bendito es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Y aquí vemos que dice que medita, o sea que está su delicia, que medita todo el tiempo en la palabra del Señor. Y aquí describe una persona feliz que en lugar de buscar satisfacción en consejos a lo mejor destructivos, en consejo humano, amén, encuentra su mayor gozo, o sea, su delicia, en lo que dice la palabra del Señor, en hacer conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Y el meditar, dice, de día y de noche no va a resultar cuando uno se deleita en querer oír la palabra del Señor, en leerla, en atesorarla, no es una carga el leer la palabra del Señor. No se hace una carga el estar meditándola durante el día. Amén. Eso nos hace un reflexionar constante para alinear nuestra vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Amén. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y la palabra griega para verbos es logos, y esta a su vez envuelve la idea de pensamiento-concepto. Así que esto podría decir, en el principio fue el pensamiento o el concepto de Dios, amén. Lo que estaba en la mente de Dios, y el pensamiento estaba en Dios, amén. Vemos acá que esto está destacando acá
la soberanía y el cumplimiento de la palabra del Señor, y se refiere a cómo, a pesar de la desobediencia del pueblo, amén. Bueno, volvemos. Y dice que en el principio era el verbo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra de Dios, amén. Dice Juan 1:1, dice, y el verbo era con Dios. Esa palabra estaba en su pensamiento. Cuando dice que el verbo, la palabra estaba en su pensamiento. Luego dice, y el verbo era Dios. Amén. Y ese pensamiento se hizo carne. Es con nosotros mismos. Nosotros tenemos un pensamiento en nosotros, ¿cierto? Luego va a nuestro corazón, luego sale por nuestra boca y se hace un hecho. Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios se hizo carne? Dios se manifestó en carne. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Él mismo. Siempre estuvimos en el pensamiento de Dios. Amén. Y esto significa que Dios previó lo que un día Él sería, el cordero que había sido inmolado desde el principio del mundo, la primicia de los que durmieron, el primogénito de toda creación, el primero entre muchos hermanos. Desde el principio, Dios concebió la gloria que vendría por medio de Jesucristo. Y ahí está el versículo que dice Jeremías 29. Yo sé los pensamientos, o sea, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos o planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Todo lo que sucede en nuestra vida. Cuando usted ora al Señor y usted dice, Señor, haz tu voluntad, todo lo que sucede en su vida es parte del plan del Señor. Amén. Estamos dándole la autoridad para que Él decida. Amén. La creación es otro ejemplo de los pensamientos de Dios. Él pensó primero y después creó al hombre de la imagen de sus pensamientos. Los pensamientos de Dios antecedieron sus actos, que es lo que ocurre hoy en día. Él piensa y luego crea. La acción hacia afuera, lo exteriorizado, y en este caso la creación, procede directamente de la mente de Dios, de su pensamiento. Amén. Cuando Dios creó a Adán y vio a cada animal tenía su pareja, amén, Él pensó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque Él vio que todos los animales estaban de dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Él piensa, lo duerme, saca de la costilla de la mujer una parte de su cuerpo, ¿cierto? Y crea a la mujer. Él, antes de hacer eso, Él lo pensó, Él observó lo que estaba sucediendo con Adán. Amén. Y así como en Dios a nuestros pensamientos le damos expresión permanente con cada palabra y actos, debemos encontrar una manera para elevar nuestros pensamientos llevándolos más altos que al cielo. Entonces, en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino. Amén. Y la palabra impío, amén, se compone de un prefijo y una raíz, que el prefijo es in, que significa no o sin. Y pío significa el amable, devoto, piadoso, amoroso, dedicado. Entonces esta palabra compuesta dice una palabra sin piedad, sin amor. Ese es el impío, cuando dice deje el impío su camino. Dice, y el hombre inicuo, amén, el hombre inicuo es una persona malvada, con pensamientos malos, amén, que se caracteriza por tramar el mal, por sembrar discordia. Entonces ahí dice, el hombre inicuo deje sus pensamientos, amén, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos terrenales. Si de alguna manera nosotros pudiéramos intuir cuáles son los pensamientos de Dios y los pusiéramos en nuestra mente y corazones, ¿cómo levantaría nuestro comportamiento? ¿Qué cosas haríamos si lográramos entender cuál es el pensamiento de Dios? Pero hay una manera de conocer los pensamientos de Dios, y es la palabra del Señor. Esa es la manera que tiene Dios de pensar. Él procede en todo tiempo en bien, en justicia, en amor, en misericordia. Amén. Así es el pensamiento de Dios. Y muchas veces nosotros vemos alguna situación de injusticia
Y humanamente nosotros dictamos un juicio. No, que esta persona tiene que pagar de esta manera. Amén. Y no es así, Dios no actúa de esa manera. Dios en su justicia, en su misericordia, Él resuelve, amén. Amén. No como nosotros queremos. Amén. Luego, para atesorar la palabra necesitamos vencer al pecado. David, el joven pastor que fue hecho rey y que también fue un hombre conforme al corazón de Dios, nos explica por qué él sintió que la palabra de Dios era tan importante en su vida. Y él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y ahí nos vamos al versículo que dice que el de la abundancia del corazón. En mi corazón, dice, habla la boca. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, en el corazón de David había abundancia de la palabra de Dios. Y eso lo llevaba a tomar buenas decisiones y a ser el hombre conforme al corazón de Dios, porque abundaba la palabra del Señor. Él se deleitaba en la palabra del Señor. Amén. Entonces, la palabra fue capaz de apartar a David del pecado. El pecado es nuestro enemigo más grande, es la causa de todos nuestros problemas espirituales. El pecado comienza en la esfera del pensamiento, que es lo que le decía yo. Yo miro, pienso, al corazón, boca, hecho. ¿Amén? Y el pecado comienza en la esfera del pensamiento y después resulta en actos exteriores, o sea, en hechos. Existe un puente de la mente al cuerpo, lo interno a lo externo. Y esto no es una teoría solamente, es un principio constante de vida. En Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y concupiscencia significa deseos o pasiones humanas desordenadas, descontroladas, que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces cualquiera de nosotros puede ser tentado conforme a lo que yo tenga en mi corazón. Amén. A cuáles sean mis deseos en la carne, porque es así como nos tienta el enemigo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Amén. Porque ese es el acto externo y se inicia dentro de uno. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que ha entrado a nosotros ya ese pensamiento, da luz al pecado. El hecho externo es el pecado. Amén. Siendo consumado, y eso nos lleva a la muerte. La palabra de Dios tiene poder para operar en nuestro corazón, especialmente cuando la escondemos en el fondo del mismo. Allí ella puede hacer muchísimas cosas. Nuestro enemigo sabe esto, y a ellos se debe que nos sugiera tantas excusas para no llevar la palabra de Dios a nuestros corazones. En Mateo 7 dice, pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo eso está dentro de nosotros, eso está diciendo. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro corazón, amén, nuestro pensamiento, porque eso es lo que sale de nuestra boca y eso es lo que contamina a los demás si no estamos obedeciendo conforme a la palabra del Señor. Amén. Luego dice, debes cuidarte de contentarte con sermones nada más, de no tener tiempo para la lectura personal, de la falta de disciplina y de hábito diario, y de ideas tales como que la Biblia es muy aburrida o difícil. Por favor, recuerda esto que decía David. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David puso los dichos de Dios en su corazón porque sabía que ellos harían algo por él. Le ayudarían a controlar sus pensamientos y fielmente a vencer el pecado. Esa es la razón por la cual queremos y debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Yo me imagino que el rey David, con todo el poder que él tenía ya como rey, viviendo en el palacio, él podía haber hecho lo que él quería. Amén. Porque él tenía la autoridad por ser el rey. Pero gracias a Dios, él siempre se guió conforme a lo que estaba en su corazón, conforme a la palabra del Señor, y fue obediente. Y cuando él pecaba, reconocía, se arrepentía al Señor. Amén. También dice, atesorando la palabra en el corazón. El hijo de David, el sabio rey Salomón, dice que guardes
los mandamientos de Dios dentro de ti, ¿cierto? Él sigue adelante y nos dice que si escondemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, o sea, los guardamos, seremos guardados de hombres y mujeres viles y del pecado moral. Este es un consejo muy potente. Proverbios 7:1 dice, atesora contigo mis mandamientos. Amén. Ténganlo por algo muy valioso. Atesoren mi palabra. Pónganla por obra. Amén. Amén. Así como un agricultor trae su grano del campo a su granero, así nosotros podemos ser acumuladores de la palabra de Dios y almacenarla en nuestro granero mental. Ahora, esconder la palabra de Dios, o sea, atesorarla en nuestro corazón no solamente es beneficioso, sino una práctica vital para cada hijo de Dios. Hay por lo menos 5 prácticas o pasos que podemos dar con la palabra de Dios y todos son importantes. Amén. Podemos ser oyentes de la palabra, podemos leerla, también podemos estudiarla, podemos memorizarla y podemos meditarla. Amén. Entonces la primera es oír. Hacemos esto poniendo atención a las predicaciones, oír la palabra del Señor y enseñanzas del pastor maestro. Esto es posible cuando nos reunimos para adorar y oír la palabra del Señor. Amén. Bajo la unción del Espíritu Santo seremos provistos de profunda comprensión espiritual mientras recogemos de la riqueza del estudio de la Escritura dado por el ministro líder. Por supuesto que siempre tendremos que mezclar lo que oímos con la fe. Amén. Así lo dice Romano. Así que la fe es por el oír y el oír La palabra. por la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante contar muchas veces nuestros testimonios. Muchas veces decimos, iglesia ore, iglesia necesitamos oración. Pero se nos olvida decirle a la gente que le pedimos oración, mire, el Señor me respondió. El Señor hizo esto en mi vida. Amén. Porque eso es una manera en que nosotros aumentamos nuestra fe. Amén. Porque no es por vista. Amén. Amén. Entonces hay unos versículos acá que dice, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No sé si has visto, vi un video en YouTube donde hicieron una investigación, pusieron un rebaño de ovejas, las soltaron y habían 3 pastores. Entre esos 3 había uno que realmente era el pastor de las ovejas. Estos 2 pastores llamaron a la oveja, le hicieron un tipo de silbido, que el pastor de ella, el real pastor, las llamaba. Y estas ovejas no se dieron ni por aludidas. Pero cuando el pastor las llama, las ovejas paran de hacer lo que están y corren al lado del pastor. Amén. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Amén. ¿Quiénes oyen la voz del Señor? Aquellos que Amén. tienen la palabra atesorada en el Amén, corazón. Señor. Esos son los que logran oír la voz del Señor. Así es. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Amén. En Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, yo estoy a la puerta, el Señor está hablando. Amén. ¿Aló? El Señor está a la puerta. Dice que el que abre Así es. la puerta, solamente el que abre la puerta, él va a entrar a él, va a cenar con él y se va a quedar ahí con él. Amén. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero solamente aquellos que abren la puerta de su corazón. Amén. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A quién está oyendo? ¿A qué le está prestando atención? Si no es la palabra del Señor. Amén. En Lucas 11:28 dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen y la ponen por obra. No es solo oír, no es solo el querer, también tenemos que tener el hacer. Amén. Así es. Luego viene la segunda que dice leer. Esto nos proporciona una vista general de la Biblia, lo cual es una fuente de gran enriquecimiento y gozo espiritual. Es algo que podemos hacer para repasar lo que hayamos oído, o como un punto de arranque para comenzar estudios posteriores, memorizaciones o meditaciones. La gente común en los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, casi nunca tuvo la oportunidad de leer la palabra del Señor, porque una copia costaba muchísimo dinero, hasta un año de salario. Aún hoy, alrededor de la mitad de la población del mundo nunca ha visto una Biblia. ¿Y qué privilegio tenemos nosotros? Debemos aprovechar esto. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Nadie puede venir a contarnos una historia que no salga en la palabra del Señor. Así
Nadie puede venir a decirme, no, que el Señor dijo que iba a pasar tal cosa. La palabra del Señor ya nos dice lo que va a acontecer. Amén. Amén. Y se ha cumplido a cabalidad. Cada palabra de la palabra del Señor que ha salido, cada letra ha sido cumplida. Amén. Quedan promesas Amén. que están por cumplirse, pero eso no quiere decir que pueda venir cualquier persona a decirnos. Amén. ¿Qué hacer? Entonces necesitamos leer la palabra esperando ser no solo informados, sino cambiados por la palabra del Señor. Amén. Amén. Y la palabra de Dios no es un texto que se queda quieto. Dice la palabra que es viva y eficaz. Y yo le puedo asegurar algo. El que yo o usted vengamos hasta este lugar y no nos llevemos nada de la palabra del Señor no quiere decir que la palabra no es viva y eficaz. Nosotros somos los que no estamos dejando que la palabra entre a nuestro corazón. Amén. Amén. En el libro de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él está diciendo, lo que antes sabía de ti era solo lo que me habían contado. Amén. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Amén. 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 Cada día se llegan mensajes que dicen hablar de parte de Dios. Algunos en redes sociales, en YouTube, otros desde el púlpito, otros como pensamientos. Pero ¿sabes cuáles de ellos son verdad? La Biblia no te pide creer a todo lo que suene. Amén. A todo lo que suene espiritual. Te pide lo contrario, te pide comprobar. En 1 Juan 41 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad de espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces cuando leemos la palabra de Dios estamos conociendo más de Él. Y eso nos ayuda a entender qué mensaje viene de Dios. Cuando yo conozco a una persona y me vienen a hablar mal de esa persona, como yo conozco a esa persona, yo sé cuándo es verdad y cuándo es mentira. Amén. A mí no me pueden venir a decir, mire, la hermana Ana, qué raro, si yo conozco a la hermana Ana, yo he hablado, yo he compartido con ella, no puede ser eso. Debe haber algo debe haber pasado, amén. Lo mismo es con la palabra del Señor. Nadie, si usted conoce la palabra del Señor, nadie puede venir a mostrarle falsas doctrinas. Amén. Nadie puede venir a cambiar lo que usted ya conoce, lo que se ha engendrado en usted con la palabra del Señor, amén. Amén. Y eso no quiere decir que yo tengo que prestar atención a todo lo que dicen. Amén, no es así. Amén. Pero si yo conozco la palabra de Dios, nadie va a poder venir a engañarme ni a mostrarme nada. Así Amén. Luego de leer, dice estudiar. Amén. Dice, el estudio de la Biblia nos lleva a descubrimientos personales de las verdades de Dios. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Podemos y necesitamos estudiar la palabra sistemáticamente, o sea, por temas, por biografías, por capítulos, por libros. Y para añadirle interés y mejorar la comprensión podemos aprovechar las muchas ayudas disponibles hoy en día, que hablan sobre los diccionarios, las concordancias, la Biblia online, incluso hasta la IA. Si usted sabe preguntarle bien a la IA sabe responderle bien. Amén. Entonces, estudiar la Biblia ofrece dirección moral, sabiduría práctica para la vida diaria y propósito espiritual. El estudiar la palabra del Señor fomenta la paz mental, el crecimiento personal y provee consuelo en momentos difíciles, fortaleciendo el carácter y la conexión con Dios. Entonces, estudiar la palabra del Señor nos proporciona principios claros para tomar decisiones en el manejo de relaciones con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, amén, para poder resolver conflictos. Trae transformación personal, amén. Diversos análisis y estudios sugieren que la interacción constante con la Escritura reduce significativamente los sentimientos de soledad, la ira y la amargura. Y eso es algo que proporciona ningún otro libro más que la Biblia, amén, que la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da esperanza, nos da paz, ofrece un refugio emocional, amén, y nos da el conocimiento espiritual, nos permite profundizar en el entendimiento del carácter de Dios y los propósitos que Él tiene para con nosotros, amén. El cuarto dice, memorizar. El aprender la palabra de Dios de memoria nos capacita para usar la espada del Espíritu, para vencer a Satanás y sus tentaciones. Amén. Cuando los textos bíblicos viven en nuestra mente,
Podemos sacarlo como quien saca algo de la despensa en tiempo de necesidad. Amén. El estar preparado para dar contestación a todo hombre con la palabra, y aquí está hablando, no está hablando de ir a confrontar o de ir ¿cómo se llama? Ir a discutir. A debatir. A debatir. No sé, no está hablando de esto. Amén. Está hablando que para dar testimonio o alentarnos a nosotros y a otros, amén. Cuando alguien viene al lado suyo y dice, hermana, tengo tal situación, me pasa tal cosa. No, hermano, mire, sabe que la palabra del Señor dice esto. Amén. Si está en nuestra mente, nosotros podemos enseñarla a los demás, amén. Entonces dice, memorizar era una práctica que los niños judíos realizaban y realizaban muy bien. Jesús aprendió de memoria las escrituras que más tarde empleó cuando él le habló al diablo y le dijo, escrito está. Jesús sabía de memoria Deuteronomio 8:3. Amén, él conocía el verso anterior y el verso posterior. Él conocía cada verso exacto que debía usar para vencer al diablo. Y nuevamente recordamos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Memorizar o atesorar la escritura de la mente ofrece múltiples ventajas. Es un arma contra la tentación y así lo usó el Señor. Amén. Así es. Tener los versículos a mano, o sea, en nuestra mente, permite discernir y responder rápidamente frente a situaciones difíciles, situaciones que requieren una solución en el momento. Amén. Es una guía constante, nos proporciona la sabiduría que necesitamos para el día a día, para guiar a nuestros hijos, para ayudar, para hacer la ayuda idónea que necesitamos para nuestro esposo. ¿Ven? Y también nos proporciona el memorizar, un bienestar cognitivo. Amén. Memorizar textos mantiene el cerebro activo y mejora la concentración. Amén. Y la mejor arma que tenemos, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Por eso es necesario que esté en nuestra mente arraigada, en nuestro corazón y puesta por obra en cada uno de nosotros. Amén. El número 5 dice meditar. Este paso puede darse en combinación con cada uno de los otros. Debemos tomar tiempo para meditar sobre lo que Dios nos habla, en lo que oímos, en lo que leemos, en lo que estudiamos, en lo que memorizamos, la palabra del Señor. Esto es lo más importante para llegar a ser hacedores. Necesitamos practicar la meditación para poder aplicar lo que aprendemos de la Biblia en nuestra vida diaria. En Salmo dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Y meditar en la palabra del Señor no es lo mismo que memorizar. Amén. Cuando uno medita la palabra de Dios, renueva nuestra mente y transforma nuestra vida diaria. Amén. Sus beneficios principales incluyen la reducción del estrés y la ansiedad, el aumento de la sabiduría, el discernimiento y la fortaleza espiritual. Amén. Cuando meditamos en la palabra del Señor, nuestro sistema nervioso se calma. Y para aquellos que sufren de ansiedad, de depresión, de estrés o de pánico, cuando uno medita en la palabra del Señor, reduce el cortisol, que es lo que hoy en día está, pero por las nubes en nosotros, amén, y nos ayuda a procesar la tristeza. Nos otorga una perspectiva divina para tomar decisiones correctas y entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El meditar la palabra del Señor aumenta nuestra fe y nuestra confianza porque profundizamos una relación con Él. Y al meditar en la palabra, nuestros pensamientos son renovados, reemplazamos la negatividad con los principios de verdad que el Señor nos enseña. Amén. Amén. Estos son los 5 pasos a través de los cuales podemos esconder o atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos esforzarnos en practicar cada uno de estos. De lo contrario, nuestra relación con la Sagrada Escritura será defectuosa e incompleta. Pero cuando a un rompecabezas le falta una pieza, ¿qué pasa? No se completa. Algo está ahí que no está la imagen completa. Es lo mismo en nosotros, amén. Cuando no tenemos una relación con la palabra del Señor, algo falta para completarlo, para sentirnos plenos. Se puede objetar que todo esto es difícil. Y sí, lo admitimos, no es fácil. Amén. No es fácil ser cristiano, no es fácil hacerse un hábito para poder leer la palabra del Señor, no es fácil despertarse a las 5 de la mañana a orar. Amén. En cierto modo lo es, pero requiere esfuerzo y disciplina. Pero esto será más que todo al principio. Amén. Luego, y a medida que la palabra va atesorándose en el corazón, algo se aviva dentro de él. Una pasión se encenderá de tal modo que ya no sentirás el proceso como un esfuerzo, como una carga.
sino como un deleite. Si comienzas a hacerlo, ello se perpetuará por sí solo. Si lo discontinúas, tú querrás regresar allí, pues atesorar la palabra de Dios en el corazón traerá gran regocijo y bendición para su vida. Es lo mismo que el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre, pero de un momento a otro él le pide la herencia, el padre se la da, él se va, se gasta todo lo que tiene. Y cuando ya se ve, es lo último, porque lo peor de todo, para todos los israelitas, el comer la algarroba, que era la comida de los cerdos, era lo más bajo que podía existir. Él estaba llegando a ese punto. Cuando se encuentra en ese punto, reacciona. Amén. Y dice, ¿qué hago acá? Si en la casa de mi padre tengo abundancia. Es lo mismo acá, cuando nosotros conocemos de la palabra del Señor y nos alejamos, algo en nosotros empieza a invadir, a mostrarnos, a decirnos, no estás solo, vuelve a mi camino, yo estoy contigo. Eso hace la palabra del Señor en nuestra vida, amén. ¿Y cómo practicar la palabra de Dios? Antes de poner la palabra por obra, tú debes tomar la decisión de dedicarle un tiempo diario de estudio. Pero no te establezcas metas inalcanzables, sino razonables. Comienza, por ejemplo, estudiando una porción de la Escritura que te tocó, o habló directamente cuando la oíste predicar, o esa que siempre has disfrutado leer. A mí hay un salmo que me gusta, el Salmo 37. Trata de encontrar un capítulo que tú ames más porque tú te sientes motivado por él. Amén. Entonces lee sus versos varias veces, estúdialos cuidadosamente, repásalos para atrás y para adelante. ¿Qué quiere decir? Cuando usted lea un versículo de la Biblia, no se quede solo con ese versículo. Vaya a los versículos anteriores para entrar en contexto. Amén. ¿Qué quería decir la palabra del Señor? Vaya a lo siguiente. Amén. Analiza su escenario, significado, mensaje y escritura relacionadas. Por último, memoriza algunos versos de él y continúa meditando en ella día y noche por varios días, pensando en cómo podría ponerlo en práctica en tu vida. Siempre que leemos la palabra del Señor, hay algo que nos llega a nosotros. Sea en el ámbito que sea, lo que nosotros necesitamos al meditarle es saber qué quiere el Señor, qué me está diciendo el Señor. ¿En qué área de mi vida yo tengo que emplear la palabra del Señor? Amén. Una buena manera de obedecer o guardar la palabra es compartirla con la familia y amigos. Amén. Muchas veces nos da vergüenza decir un versículo en la casa porque nos podemos equivocar. Pero qué bueno es cuando otros nos pueden decir, no dice así, mira, dice esto. Esa corrección, esa simple corrección hace que en nosotros quede ese versículo. Amén. Que automáticamente nosotros, ¿no le ha pasado cuando estábamos en el colegio y le llamaban la atención por algo? Eso automáticamente, ¿qué respuesta era esta pregunta? Verdad que el profe me retó. Ahí está, me acordé de la pregunta. Es lo mismo acá. Amén. Entonces Dios dice que debes enseñar su palabra a tus hijos y hablar siempre de ellas. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por lo tanto, tú úsala en el altar de tu familia, enséñala a tus seres queridos. Nada suena más hermoso que la preciosa palabra del Señor saliendo de tu boca para la gente más querida. Recítala de memoria ante ellos y permite que ellos corrijan tu memorización hasta que puedas decirla perfectamente. Si haces esto, no pasará mucho tiempo hasta que la Biblia se convierta en parte central de tu vida. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie. Dice acá como conclusión, el resultado de atesorar y aplicar en nuestra vida la preciosa palabra de Dios es enriquecimiento, gozo, ánimo, estabilidad, fructificación, crecimiento y prosperidad en todo aspecto, viniendo directamente de la presencia de Dios a nuestros corazones. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que la palabra, amén, no solo la debemos leer, también la debemos estudiar, la debemos memorizar, la debemos meditar, amén, para que ella quede en nosotros. Amén. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Así que cuando venga hasta este lugar, amén, esté atento a lo que el Señor quiere decirle, porque siempre el Señor quiere decirnos algo. Amén. Muchas veces nuestras distracciones, amén, no nos permiten recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Pero es importante, hermano, y cuesta, lo decía, al principio cuesta hacernos el hábito de leer la porción de la palabra diariamente. Es más, hay Biblias que yo creo que están guardadas ahí,
ni para el domingo salen, porque ahora como apareció el celular, Sí, amén. la Biblia queda ahí. Amén, pero bueno es que nos hagamos el hábito de aprender la palabra del Señor, amén. No para demostrarle a los demás lo que yo sé o cuánto sé, sino para usarla frente a las acechanzas del enemigo, que esa palabra, amén, sea nuestra espada, sea nuestra protección para poder dañar al enemigo cuando quiera venir a atacarnos. Amén, vamos a orar al Señor. Señor Jesús, bendito Rey, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, Señor. Hemos tenido una lección más, Señor, de tu palabra, Señor, en donde queremos, Señor, no solo ser oidores, Señor, sino ser hacedores de ella, Señor. Poder poner por práctica, Señor, que esta palabra que se ha hablado, Señor, la podamos entender, la podamos meditar, la podamos memorizar, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que el momento de la prueba, Señor, el momento, Señor, de la tentación, Señor, venga de esa reserva mental, Señor, llena de versículos, Señor, podamos, Señor, sacarlo por nuestra boca, Señor, para defendernos, Señor, porque no hay nada mejor que tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, no hay nada mejor que meditar, Señor, en tu palabra día y noche, Señor amado. Ayúdanos, Dios, a ser responsables, Señor, a poder aceptar, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor amado. Agradecemos, Señor, este tiempo, agradecemos tu palabra, la atesoramos, Señor amado, y vamos a nuestros hogares, Señor, con ella, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.